Siempre he sido fanático de los juegos que son solo de cartas porque siempre traen algo, siempre se encuentra un pequeño elemento que le da una diferencia o una innovación muy particular pero muy simple, y el juego del día de hoy creo que cumple bastante bien esa premisa, ¿eh? El juego es Faraway. Esta copia llega gracias a Salta Pa'l Lado y viene en camino con 4 portadas distintas. Así que si esta no es la que ustedes han visto antes, generalmente se va a ver esta, no se preocupen porque pasa un poco lo mismo que pasó con Equinox, por ejemplo, que eran 2 versiones distintas, pero el juego es el mismo. Así que vienen 4 versiones distintas. Y este juego me gusta definirlo como el juego de pensar al revés, porque es un juego de cartas, son 8 rondas, 8 cartas, pero vamos a puntuar a la inversa, no de inicio a fin, sino que de fin a inicio. Muy curioso, muy desafiante y muy adictivo. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos los componentes de Faraway, que está hecho para 2 a 6 jugadores, donde el objetivo es obtener el mayor puntaje al final del juego. Reglamento muy simple, un contexto también bastante interesante. Vamos a explorar un continente perdido y nos vamos a encontrar con diferentes personas en el camino, quienes nos van a hacer una especie de encargo y después vamos a ir a contarles cómo nos fue con ese encargo. Entonces, esta premisa de Faraway y esta línea de aquí me gusta mucho porque es una ida y una vuelta, y eso va a quedar muy claro durante todo el juego y lo van a entender muy rápido, pero va a ser desafiante lograrlo. Trae también un pequeño complemento de puntuación bastante útil en caso que tengamos alguna duda, y hay algunos ejemplos de puntuación también. Tenemos 2 tipos de cartas, donde vamos a encontrar cartas cuadradas del 1 al 68, y cada uno tiene una estructura muy similar. Un número en la esquina superior izquierda, algunos iconos que pueden aparecer tanto al lado del número como hacia el lado derecho, y algunas, muchas de ellas por cierto, traen cierta forma de puntuación. Algunas tienen un requisito en la parte de aquí arriba, pero lo que vamos a ver acá abajo son formas de puntuar. También tenemos 4 colores distintos que son muy importantes y pueden ser cartas de día o de noche. Eso es muy importante porque son formas distintas de puntuar. Las otras cartas son 45 cartas de santuario que tienen características muy similares a las que vimos recién, pero con diferencias importantes, me atrevería a decir, porque no entregan tanto puntaje y son más bien un apoyo, que incluso podrían ser opcionales durante la partida. Eso sí, ténganle harta fe a estas cartas porque les pueden ayudar bastante. El otro componente es esta tablilla para puntuar, que trae varias, porque muy probablemente lo van a estar jugando muchas veces, y viene por lado y lado, así que se agradece. Entonces, lo primero es definir cuántas personas vamos a jugar. Vamos a dejar todas las cartas de santuario al alcance de los jugadores y vamos a revolver todas las cartas. Supongamos que vamos a hacer 2 jugadores, pero nos vamos a concentrar solamente en uno de ellos para que quede muy claro, y vamos a hacer varios ejemplos para que les quede muy claro el juego. Entonces, una vez revueltas estas cartas, entregamos 3 a cada jugador. Cada uno las tiene en su mano en secreto. Y vamos a dejar aquí una zona de cartas disponible que siempre es una más que la cantidad de jugadores. En este caso somos 2 jugadores, así que vamos a dejar 3 cartas. Si fuésemos 4 dejaríamos 5 y así. Y ya con eso estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar 8 rondas y cada ronda tiene una estructura muy concreta que vamos a seguir. Algunas son en simultáneo, otras son por turno, pero lo que vamos a hacer es elegir una carta de nuestra mano, revelarla para jugarla. En base a eso vamos a elegir una nueva carta que la llevamos a nuestra mano, y en base a la carta que hayamos jugado podríamos o no obtener cartas de santuario. Eso se hace 8 veces y contamos la puntuación, así que muy simple en ese sentido. Entonces, primera fase, explorar una región. Voy a ver las cartas de mi mano, voy a ver sus características y voy a elegir una para dejarla boca abajo. Ya vamos a entender bien por qué querría jugar qué carta y cuándo, pero por ahora simplemente me interesa que sepan que se deja una carta boca abajo, el otro jugador va a hacer lo mismo y a la cuenta de 3 se revelan. Y cada jugador la deja en su zona de juego. Ahora, esta primera ronda es un poco distinta porque después en la segunda ronda recién podríamos obtener santuarios. Aquí no se obtienen. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ver quién jugó la carta más baja, y el que jugó la carta más baja va a llevarse una de las nuevas cartas que están aquí disponibles. Entonces, aquí se jugó el 34, aquí el 48. Este jugador roba primero una carta, se va a llevar esta, la lleva a su mano, y este jugador después se va a llevar esta carta y la lleva a su mano. Esta carta simplemente se descarta y ahora se revelan 3 nuevas cartas. Esa es la ronda, así de simple. Ahora viene la segunda ronda y aquí podrían pasar 2 cosas. Primero, elegimos nuestra carta, la dejamos boca abajo,
cada jugador hace lo mismo. Y aquí vamos a revelarlas a la cuenta de 3, vamos a dejarla al lado. Si la carta que jugué recién es mayor a la que había jugado antes, voy a poder sacar cartas de santuario. Pero si la carta es menor, simplemente no saco cartas de santuario. En este caso había un 34 y pasó a un 64, así que sí, va a jugar cartas de santuario. Y este jugador era un 48 y ahora es un 56. Perfecto, los dos van a llevar santuarios. ¿Quién jugó la carta más baja? Este jugador de aquí jugó el 56 y es del 64, así que va a partir este jugador. Y siempre vamos a sacar una carta de santuario más una carta por símbolo de mapa que tengamos a la vista. Este jugador tiene una carta y no tiene símbolos de mapa, así que se lleva solamente una. Y este jugador tiene una y aquí tiene un símbolo de mapa, así que ahora se va a poder llevar dos. Esta carta la dejamos aquí en nuestra zona de juego, que nos va a entregar ciertas bonificaciones. Y este jugador, si bien se llevó 2 y hubiesen sido 3, 4, 7, siempre se va a poder llevar solamente una de estas cartas. Las va a ver qué le interesa, qué le sirve y la va a dejar boca arriba. La otra simplemente se devuelve boca abajo al final de la baraja. Y ahora vemos exactamente lo mismo que habíamos visto antes. ¿Quién jugó la carta más baja? Este jugador de aquí, así que él va a elegir primero una carta de acá. Por ejemplo, voy a elegir esta carta, la lleva a su mano. Este jugador de aquí ve las cartas, se va a llevar esta, la lleva a su mano, esta se descarta. Perfecto. Esa fue la segunda ronda. Tercera ronda, revelamos 3 cartas, elegimos una. Ese es el juego, es muy simple en ese sentido. Pero dicho eso, ahora vamos a ir viendo algunas cosas importantes. Así que voy a sacar estas cartas de aquí por mientras. Y nos vamos a concentrar solamente en este jugador por ahora. Después probablemente invitemos al otro. ¿Qué es lo que ocurre en este juego? Vamos a jugar 8 cartas. Entonces, supongamos que jugué estas aquí. Y por una cosa de orden y estructura, simplemente voy a dejar estas cartas acá. Entonces, inicio y fin. Hacemos una especie de S. Si nos da el espacio, perfectamente podemos hacer que cada una esté al lado de la otra, ningún problema. Pero esto es lo que va a ocurrir al final del juego. Al final de las 8 rondas debiésemos tener esto aquí. Supongamos que tenemos también algunas cartas extra de santuario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora y dónde está la dificultad del juego? Es que después de la 8ª ronda vamos a pasar a la puntuación y vamos a voltear todas las cartas y vamos a puntuar desde la última que jugamos hasta la primera que jugamos. Y eso quiere decir que quizás algunos requisitos los cumplamos y otros no. Otras cartas que quizá pensamos nos iban a dar mucho puntaje, finalmente no nos despuntaje. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, juego esta carta que dice que tengo que tener 3 de estos símbolos a la vista para poder entregarme esa puntuación. Dice que me da 3 puntos por cada símbolo de mapa que tengo, pero no tengo esos símbolos. Quizá los jugué aquí, quizá los jugué acá. Entonces, ¿dónde quedó ahí la estructura? Lamentablemente no va a puntuar porque no cumplo el requisito. Vamos a ver la siguiente carta. Dice que tiene 2 de estos símbolos como requisito. Me entrega estos 2 símbolos que son 3 distintos, uno verde, uno azul y uno rojo. Ese le decimos piña por alguna razón, ustedes díganme. Y me daba 9 puntos, pero como no cumplo el requisito, no puntúa. A ver la siguiente carta. Dice que me va a dar este símbolo y si tengo 2 piñas a la vista, me va a dar 4 puntos por carta verde. Supongamos que no jugué tan mal. Vamos a dejar aquí una carta de estas, supongamos que estaba a la vista, por eso son importantes, por cierto, los santuarios. Entonces, aquí tengo una piña y aquí tengo otra, perfecto, cumplo el requisito, así que son 4 puntos por carta verde, y tengo una carta verde. Quizá tenía una carta verde acá y otra verde acá, pero este es lo difícil del juego, porque debo pensar al revés. Debo pensar en qué carta voy a jugar al final y cuál al principio, incluso durante la partida, porque ahora perdí la posibilidad de puntuar. Obviamente 4 puntos igual sirven, pero no es lo ideal. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ponerle de letra D. Primera ronda no ganó puntos, segunda ronda no ganó puntos, tercera ronda recién ganó 4 puntos porque tiene una carta verde. Veamos la siguiente. Tenemos que me pide esos requisitos y me da 20 puntos. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Perfecto, así que aquí se me suman 20 puntos. Después, la siguiente carta, esta de aquí, dice que me da ese símbolo, no tiene requisitos y me da 2 puntos por símbolo rojo. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 1, así que me da 2 puntos. Anoto aquí el 2. Después, siguiente carta y así. Entonces,
Todas las cartas puntúan de forma distinta, algunas me dan puntaje directo, otras me dan puntaje por tener ciertos símbolos. Esta, por ejemplo, me da puntaje por cartas amarillas o cartas rojas. Estas dos no habían sido reveladas todavía, así que me daría 2, 4, 6, 8, 10, 12, porque estas también tienen color, también cuentan, así que anoto ahí la puntuación. Y eso es lo que voy a hacer con estas 8 cartas. Después vamos a revisar los santuarios, porque algunos también entregan puntaje. Este, por ejemplo, 1 punto por carta de noche. Tengo 1, 2 cartas de noche, 2 puntos. 1 punto por carta roja, tengo 1, 2, 3, 4, 4 puntos. 2 puntos por símbolo de mineral azul, tengo 1, 2, 3, 4, 8 puntos y así. Entonces vamos a sumar la puntuación de todos los jugadores y el que tenga más puntaje se declara ganador o ganadora. Y eso es Faragway. Entonces, insisto, de mecánica muy simple, diferentes formas de puntuar, pero ¿cómo vamos a puntuar? Ese va a ser el desafío. Pero es una experiencia muy interesante de probar. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Faragway. Comentario positivo en primer lugar, excelente innovación en este sentido de puntuar al revés. No sé si lo he visto en otro juego o este nivel de desafío de pensar a futuro las cartas que quizás vaya a jugar o las cartas que voy a necesitar para puntuar esto que está al principio. Me gustó mucho en ese sentido porque es simple y la posibilidad de explorar diferentes alternativas en ese sentido, tentar a la suerte también, es muy agradable, así que muy bien. Segundo punto positivo, rejugabilidad. Está por todos lados. Probablemente va a ser un juego que se va a jugar muchas veces. Van a querer también probar diferentes acciones, diferentes decisiones. Incluso hay un modo avanzado, por ejemplo, que en lugar de recibir 3 cartas al principio recibes 5. Y ahí te quedas con 3, las otras se devuelven. Entonces tiene para varios gustos en ese sentido. Muy bien. El punto negativo sí es que es bastante castigador si cometes un error. Entonces es difícil poder nivelar a los otros oponentes que ya han jugado, por ejemplo, Faragway, o que están más conscientes quizá de lo que hay que hacer. Entonces, un error podría costarte muy caro y finalmente costarte la partida. Entonces, en ese sentido podría ser un poco desafiante y frustrante. Pero, superando esa barrera, se van a encontrar con un juego que es maravilloso. Muy fácil de explicar, muy rejugable, muy desafiante. Así que nada más que elogios para Faragway. Extremadamente recomendado. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.